Está en línea my friend, Pablo Marchetti, escritor, humorista, cantante, músico. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué haces, Connie? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, querido? Qué alegría, qué placer charlar con vos. Igualmente, amigo. El afecto, el cariño y la admiración es mutua. Y siempre es un placer charlar con vos. Y aparte es un placer estar en REC, un lugar que podría decir que casi ¿Fundaste? vine a ser. Sí. Y sí. Estuvimos ahí, le quiero contar a la gente, porque hicimos en REC la segunda temporada del podcast Dos Tazas de Té, Sí, con señor, la querida, Pechu. admirada y recordadísima Pechu Mazola. Así que siempre un placer, Connie. Bueno, vos sabés que está tan cambiado, que está tan grande respecto a lo que conociste y me encantaría que vengas un día a ver la casa y claro que lo recuerdo con mucho afecto a aquel paso de la Pechu. Fue un paso de la Pechu por REC y la verdad que es entrañable el recuerdo. Bueno, escucha, estabas publicando una novela. Una novela, sí. Una novela de ficción, la estabas entregando a través de la revista Exacto. Panamá. Venías presentando ya el segundo capítulo. Primero lo presentaste y venía el segundo, se llamaba Hasta la Victoria. Sí. Y es una novela. Es una novela, exactamente. Escribí una novela por primera vez. ¿Viste esas cosas, cuentas pendientes? Siempre escribo hace, bueno, laburo de escribir, Sí. pues le cuento a la gente que se puede laburar de escribir, hay gente que laburamos de eso, hace 30 y pico de años, unos 35 años. Claro, vos fundaste ni más ni menos que la revista Barcelona, digamos, vamos a decirlo, entre otras cosas. Exactamente, y antes de eso fundé otra revista de rock que se llamó La García. Trabajé en una revista cultural muy conocida en los 90 que se llamó La Maga, entre otros medios. Trabajé en medios de aquí, de la Argentina, escribí para medios de afuera, bueno, también hice radio, hice tele, un montón de cosas. Hacer radio hago radio, hago tele, o hice tele, bueno, distintas cosas, pero siempre la escritura fue el eje de mi vida, ¿no? Y bueno, finalmente decidí escribir una novela atravesada por muchas de mis obsesiones que tienen que ver con lo cultural, lo político, lo que tiene que ver también con hablar de determinados signos de época, ¿no? Que me parece que tiene que ver con estas contradicciones de las que hablamos, y también el haber llegado a un lugar políticamente, y más que políticamente diría cultural, porque a mí no me espanta tanto quienes nos gobiernan, sino cómo nos gobiernan, ¿no? Esto no es una dictadura, esto no es, esto fue voto popular, esto fue la gente que eligió esto que estamos viviendo. Y te seguí atentamente recién cuando hablabas de la Avenida del Medio, y sobre todo con esto que tiene que ver, ¿no? Que con el amor y el espanto, ¿no? Con qué es lo que nos termina uniendo, ¿no? Claro. Cómo nos termina amontonando, bueno, un montón de gente empantada con esto que pasa, pero bueno, sin dejar de ver también qué fue lo que nos trajo hasta acá, ¿no? Bueno. Y me pareció que desde la ficción se podía indagar un poco en eso, ¿no? En esto que tengo muchas más preguntas que certezas, como porque siempre que en la vida. El debate sé yo, hoy Guille, mi compañero de mesa, que es de la, digamos, es un joven entusiasta del progresismo, digamos, está en el lugar de la ilusión todavía, y él pues es que todo el tiempo está pujando sobre esto. Digo, la verdad es que uno se termina encontrando, ahora hablemos sin tapujos, uno se termina encontrando siempre la referencia al kirchnerismo a la hora de la alternativa a Milei. Y digo, loco, porque el kirchnerismo no, digamos, de ningún modo asume los daños que causó, ¿no? Y digamos, la responsabilidad que le cabe a la hora de haber acumulado tanta bronca. Exactamente. Y es también por eso te escuchaba atentamente y con cierto entusiasmo moderadísimo, sí, como obvio, todo entusiasmo, obvio. cada vez más moderado, por supuesto. Pero, por llamarle entusiasmo, digamos, por llamarle entusiasmo, es demasiado, ¿no? Es demasiado. Sí. Pero aparte, a mí me pasa algo que tendría que desencantarme mucho más del progresismo, pero es algo que no puedo dejar, no puedo salir de ahí. Entonces me veo enmarañado en decir,
odio todo lo progre, pero no puedo dejar de ser progre. Entonces, ¿cómo carajo? ¿Cómo hacemos, Connie? Porque sé que a vos te pasa exactamente lo mismo. Bueno, es que lo que yo quiero discutir, hay una nota hermosa de un chico esta semana no en Panamá, en La Oda. Viste que hay revistas, no sé en cuál, creo que en Panamá, sí, en Panamá salió este domingo. Y digo, la verdad que estamos como un poco agotados de volver siempre al discurso ese cansino. Bueno, pero yo quería decir esto, a Pablo, alguien le pidió, no importa quién, alguien le pidió que no siga publicando la novela. Exacto. Desde el progresismo desde el progresismo te pidieron censura. Y es muy loco eso. Sí, es muy loco. Es muy loco. O sea, no fueron las fuerzas libertarias las que te dijeron, no, Marchetti, no publique la novela. No, acá no está ni la mano de Santiago Caputo, ni del Gordo Dan, ni de Nicolás Márquez, personas con las que te imaginarás que me une un abismo, tengo un abismo antes entre ellos y yo, ¿no? Sí. Pero no ninguno de ellos. Me hubiera gustado que si pasaba algo de eso, que fuera esas personas, ¿no? Que también pasa eso, ¿no? Qué fácil es cuando el enemigo es quien sabemos quién es el enemigo, que es el enemigo, que sabemos que está a las antípodas nuestras, que incluso la palabra facho, ¿viste? Aparece como con una liviandad a veces para llamar a cierta gente, y no nos hacemos cargo de que hay muchos fachos de este lado, y lo digo de este lado con todas las comillas del caso, ¿no? Porque la verdad que hay cierta gente con la que no estoy del mismo lado, por más que represente, bueno, y ahí está. Vamos a hablar de las causas nobles, ¿no? Porque uno termina, digamos, a veces termina adhiriendo o siendo complaciente con algunos sectores, porque están vinculados a causas nobles. Los derechos humanos, la defensa de los derechos de la mujer, digamos, la protección de los derechos LGTBI, del colectivo. Digo, y cuando vos te encontrás con que referentes de eso son autocráticos, autoritarios, digo, ¿dónde te pones? ¿Lo decís o no lo decís? Sí, claro. Es un poco el camino que va de Marx a Stalin, ¿no? Esa cosa que como fue que terminamos acá, si estaba todo bien, en los papeles estaba todo bien, éramos todos buenos, todo era amor, y no fue así. Es complicado, y me parece que es por ahí el buscar explicaciones o el preguntarnos cómo carajo fue que terminamos en todo esto, ¿no? Que estamos de acuerdo en que es una mierda, que es una cagada, que no es lo que jamás imaginamos que podía suceder, pero sucedió. Y si sucedió, ¿por qué fue que sucedió? Y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con determinadas cosas que por momentos se piensa que son como sobreactuaciones, y no, son prácticas de mierda, son prácticas jodidas, son prácticas violentas, y me parece que hay que empezar por ahí. Tampoco pretendo, ¿no?, esta cosa de ser sommelier en autocrítica, pero bueno, es necesario pensar un poco cómo carajo fue, ¿no? Hay un montón de factores, evidentemente. ¿Cómo carajo fue? ¿Quiénes son? ¿Sabés qué? ¿Quiénes son? Porque, digo, también metemos todos en una bolsa y hay como una especie de solidaridad sobre algunas acciones, pero no son todos iguales. Digo, y también hay que discriminar, porque si no está la generalidad constante, digamos. ¿Es Milei o estás, digamos, o estás en contra de Milei con nosotros o se te convertís en mileísta? Esa cosa de la obligatoriedad de la binorma, que un poco a mí me hincha las pelotas, digamos, porque en realidad nunca podemos terminar de salir de ese lugar, y hay responsables que son, digamos, tienen nombre y apellido. Tienen nombre y apellido, y tienen acciones concretas, y son corruptos, y son están torcido causas, digamos. Completamente de acuerdo, Connie. Y hay que decirlo. Y ¿viste? Durante mucho tiempo, que también fue una cosa muy del kirchnerismo, yo en un momento fui como abanderado, ¿no? De eso, todos fuimos kirchneristas. Estandarte de eso, hacerle el juego a la derecha. Hacerle el juego a la derecha era el cuco por el que no se podían decir determinadas cosas, ¿no? Si vos tratabas a alguien de corrupto, le estás haciendo el juego a la derecha, estás abonando. No, loco, no. Hay que sacar toda esta mierda, tenemos que
deshacernos de estas prácticas que son una cagada y que están desde la génesis, ¿no? Desde la génesis de un montón de cosas, porque aparte me parece que veo que últimamente hay, cuando se buscan causas, por ejemplo, lo primero que sale es el feminismo se pasó 3 pueblos, sí, o 5 pueblos, o 10 pueblos, que no niego que haya sucedido algo así, pero hay muchas causas. Hay, por ejemplo, el tema derechos humanos, y nombro adrede estos términos, derechos humanos, porque fue, durante el kirchnerismo se hicieron cosas que realmente nos impactaron mucho, o sea, cuando Néstor pidió perdón en nombre del Estado, cuando bajó la foto de Videla, o sea, a mí me conmovió, yo dije, no iba a haber nunca esto, que se reabran las causas por delito de lesa humanidad. Bravo, bien, aplaudo y celebro eso. Ahora, ¿cómo hago para hacer eso? Y decir, es una barbaridad que se le dé el manejo de todo eso a los organismos. No se puede dar un museo. Un museo vos tenés que poner a la gente que sepa de cómo manejar un museo. O cómo Joclender terminó manejando un plan de vivienda. Bueno, por eso, lo de museo es algo. O los presupuestos indiscriminados a la Universidad de las Madres. Vos decís, che, loco, pero pará, yo no quiero ser cómplice del afano. Exactamente. Ahí, y todo, a ver, todo el mundo sabía, por algo, aparte se fue gente de la Universidad de las Madres, se fue gente como Osvaldo Bayer, se abrió porque dijo, no puedo tolerar esto, porque le dijeron a Eve, Joclender no, Eve dijo que no, nadie le podía decir que no. Hay una cosa también que tiene que ver con las víctimas, ¿no? Con las víctimas son sagradas, las víctimas, y esto va más allá del kirchnerismo, me parece que es una práctica en general, porque podemos encontrar víctimas de todos lados, víctimas que gente que por ahí necesita del Estado una contención y una atención psicológica, y el Estado en realidad le responde otorgándole un cargo o un puesto, ¿entendés? Es ridículo, no te hace idóneo para un determinado cargo ser una víctima. Y ser víctima no te autoriza a ser victimario, porque exactamente, hay gente que... Y lo digo por muchísimos casos, eso pasa hasta cuando a una víctima, una madre que le matan a un pibe en un asalto, van y le ponen un micrófono, y la madre dice, hay que matarlos a todos, y pensar que hay que legislar por eso. No, hay que contener a esa pobre señora que ha sido víctima de algo terrible. Ahora no se puede legislar en función de eso, no se puede hacer que la sociedad funcione de acuerdo a esos impulsos. Alguien tiene que parar la pelota y decir, vamos a hacer las cosas bien, por más que entiendo que esta mujer pueda tener este reclamo porque le acaban de matar a un hijo, pero no puede legislar de esa manera. Y eso vale absolutamente para todos. Podemos encontrar, me parece que en todos los partidos políticos, en todos casos de este tipo, de víctimas de distintos signos, ¿no? Y de distintos tipos de violencia. Y eso me parece que fue una cosa muy de época, con cosas muy sensibles, como insisto, los derechos humanos, que hay un dato que me parece que también resume lo que pasó. Nosotros hablamos de derechos humanos hoy e inmediatamente pensamos en los crímenes de lesa humanidad, sí. De lesa humanidad, delito de lesa humanidad de la dictadura. Ahora, Luciano Arruga, o casos que viví denunciando durante el kirchnerismo, víctima de la policía de gatillo fácil de Scioli en su momento, que ahora... Sí, el pibe que murió en la... Que ahora podemos criticar a Scioli, pero en su momento era hacerlo el juego a la derecha. Eso no era derechos humanos. Y los organismos de derechos humanos, salvo excepciones, salvo Pérez Esquivel, Norita Cortiñas y alguno más, no adherían a eso, no llevaban como bandera la desaparición de Luciano Arruga, entre otros, ¿no? Entre muchos otros casos de gatillo fácil, víctimas que no estaban encuadradas dentro del término de derechos humanos. Derechos humanos pasó a ser solo una cosa del pasado, cosa del 24 de marzo, cosa de memoria, verdad, justicia de aquellos años. Y no, los derechos humanos es algo que hay que respetar todos los días y que lamentablemente se violan todos los días en la Argentina. Sí, a mí el que siempre me hizo ruido como contraste fue el chico que murió en pandemia, que lo paró la policía, que aparece muerto, no me acuerdo, Astudillo Castro y Santiago Maldonado. Digo, el doble trato frente a una circunstancia muy similar o muy parecida. Digo, cómo uno se convirtió en remeras, en un emblema porque estaba contra Bullrich, y el otro se silenció desde la organización. Digo, esa doble... Bueno, y eso también pasa
frente a los privilegios de pertenecer a una casta. Y ahora quiero utilizar la palabra casta, recuperarla la palabra casta, porque digo, hay una casta que de verdad cree que vino a ser reivindicada como consecuencia de su pasado horroroso. Después para tu tranquilidad, yo me voy a encargar de aclarar con nombre y apellido todo, Pablo. Vos no necesitas hablar por razones judiciales. Pero digo, loco, hay un sector que cree de verdad que tiene derecho adquirido porque ocupó un lugar. Yo digo, conozco gente muy noble víctima de la... Acá a mi lado hay el hijo de un matrimonio emblemático de Santa Fe, que quizás conozcas, Milagro de Milla y el Negro Castro, fueron los emblemas de la lucha por la inundación en Santa Fe, que además estuvieron detenidos. Y vos no vas a escuchar de ellos ningún reclamo de privilegio, ni ninguna acción de venganza frente a otros por lo que les ocurrió. Gente constructiva. Digo, pero así como existen los de Mirci y Castro, existen los, yo voy a hacer cargo de lo que digo, los Puyol que inventan causa de niño desaparecido al hermano de Wiener para sacar ventaja políticamente. Y es horrible porque sos hija de desaparecidos. Estás estás inventando una desaparición que no existió. Y claro, tenés la legitimidad esa de haber sido hija de desaparecido. Totalmente, totalmente. Y yo, respecto de esto que decís, yo recuerdo, y somos más o menos, bueno, misma generación, que un poco en los 80 entró a la vida, digamos, política, ¿no? Militancia de aquellos años, la primavera democrática. Y yo recuerdo en las marchas de derechos humanos, aquellos años, en los primeros años de democracia, que íbamos pendejos, había una canción que se cantaba que era paredón, 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 a todos los milicos que vendieron la nación, y venían las madres y abuelas, gente que tenía mucha más autoridad que uno, y decían, no, paredón no queremos pena de muerte, no queremos lo mismo que ellos, queremos justicia. Entonces yo me crié en ese sentimiento y que los organismos de derechos humanos me bajaban esa consigna, ¿no? Y me parece que un poco eso se perdió, y eso se perdió, no sé si en un mar de contratos, no sé qué carajo pasó allí, pero quiero destacar eso, ¿no? Destacar aquello a la EVE que se le plantó a los milicos y a la EVE heroica que yo respeto y admiro, y obviamente no separar eso, y que una cosa, así como decías antes respecto de lo que son las víctimas, lo que hacías la analogía, que nos conmovemos y que pedimos justicia por todas esas víctimas, y no estoy hablando de memoria completa, estoy hablando de entender los derechos humanos como una cosa integral que va más allá. Como un valor, ¿no? No como una cuestión sectorial. Es un debate que en algún momento va a haber que dar, digo, y que en algún momento lo van a tener que sincerar directamente aquellos que de verdad sientan la necesidad de representar a los sectores. Digo, en algún momento van a tener que purgar eso. Van a tener que purgar a los que sí, a los que no. Porque, digo, a los efectos, el gordo daño, una persona que pide la censura de tu libro porque se la incomoda, es lo mismo, ¿viste? Digo, no hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿El discurso político? Bueno, todos tenemos posibilidad de hacer un discurso el buenismo, digamos. El buenismo del buenismo. Sí, claro. Pero aparte, creo que si no nos hacemos cargo de esto y no revisamos todo esto, tenemos Milei para rato, digo, porque la idea de la casta, vos antes nombrabas la palabra casta, pegó porque es real. Claro. Existe esa casta. Después, obviamente, Milei llega y reproduce y pone su propia casta, eso está claro. Pero la idea esta es real. Esta cosa del buenismo y venirte a decir cómo son las cosas, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Esta cosa de discursos de odio, hablar de discursos o por ejemplo, abusar del Estado. Abusar del Estado desde tu privilegio de cargo. No voy a involucrarte en esto, pero digo, pagarle a una empleada, digamos, privada con los recursos del Estado. ¿Eso qué es? Bueno, son prácticas que son una mierda y que tienen que ver con la idea de casta, ¿no? Con consolidar la idea de casta, y con que la gente se harte de todo eso, porque encima si te viene a decir qué podés decir, qué está mal, me parece
muy berreta. Y sobre todo cuando se hace hincapié demasiado en esta cuestión de discursos, se habla demasiado de discursos de odio, y no se respetan, y no se hace hincapié en los problemas sociales de verdad, ¿no? Decía Martín Rodríguez, uno de los directores de Panamá, me acuerdo en los últimos años los años de Alberto, decía: estoy podrido de vivir en un país donde me puedo casar con una foca, pero no puedo acceder a un crédito inmobiliario, ¿no? Claro. Eso, se corre el eje. Entonces hablo de el derecho laboral de quienes se autoperciben potus, y no hablo de gente durmiendo abajo de la autopista, ¿entendés? Porque no tiene casa. Cada vez hay más gente en la calle, ¿viste? Y los que tuviste oportunidad de rescatarlos, si no lo hiciste porque estabas ocupado en reivindicar el casamiento de dos focas. Entonces digo, claro, la verdad que, bueno, Pablo, me quedé sin tiempo, pero no quiero dejar de decirte que yo me voy a encargar de cerrar esto como corresponde, porque a vos la ley y la justicia no te lo permite, pero nada, te mando un abrazo y quedemos en contacto. Luego que vos que estás viviendo en el mar, en Mar del Plata, yo sigo en el mismo lugar. Estoy viviendo. Bien. Tengo que ir. Yo soy más estable que vos. A mí las cosas me duran más. Eso está claro, Connie, eso está claro. Abrazo grande, Pablo. Abrazo enorme. Pablo Marchetti, periodista, humorista, un tipo muy talentoso, muy querido, entrañable. Nada, lo que acabamos de escuchar, y lo paso en limpio porque dice, ¿de qué hablaban? Bueno, Pablo estaba publicando su novela, se llama Derrota, hasta la derrota siempre. Y estaba contando la historia de un padre que tiene vedado ver a su hija, por acción de la madre. Es una historia de ficción, pero está basada en una historia que es su propia historia, que es la historia de su matrimonio con Victoria Donda, la militante de los derechos humanos, que desde hace 7 años le prohíbe a Pablo tener contacto con su hija. Y que cuando Pablo avanza para reclamar, lo amenaza con denunciarlo falsamente por violencia de género. Le dice, te voy a meter una denuncia por violencia, una cosa horrible. Pablo lentamente va perdiendo el miedo, pero ¿qué hay detrás de Donda? Hay un poder. Me contaban ayer que Donda consiguió en menos de 12 horas una actualización de la cuota alimentaria el día que empezaba la feria judicial. ¿Quién lo hace eso? Alguien que tiene poder. Y acá hablo del poder real de algunos sectores. Del poder real de algunos sectores, que dicen representar todo lo contrario. Donda forma parte de una camándula que ha utilizado el Estado para favorecerse. De hecho, le pagaba con los recursos del INADI el sueldo a la empleada doméstica. ¿Lo recuerdan, no? Se tuvo que ir por eso. O se tuvo que ir por otra cosa, no me acuerdo. Pero se fue por escándalos. Porque abusaba de los recursos del Estado. Y siempre lo hizo escudándose en su condición de víctima de la dictadura. Porque ella nació en la ESMA y sus padres y su madre fueron desaparecidos. Una historia muy trágica, pero que no los autoriza, loco, a abusar de los demás. Y esta es una cosa bastante repetida. El tipo que te habla de moral con la bragueta abierta. Todo el tiempo. Y apuntándote con el pene. Digo, lo de Donda es execrable. Y Donda le acaba de meter un recurso de amparo a Pablo para que no pueda seguir publicando su novela que estaba siendo publicada por la revista Panamá y que vos te la podías bajar y leerla. Entonces le metió un recurso de amparo en el que le prohíbe mencionarla, mencionar a su hija como su hija solamente, mencionar a ella como su ex esposa. No puede hablar Pablo. Y tiene una daga. Y Pablo tiene un dolor que lo cruza, que es no poder ver a su hija. No puede ver a su hija, que además está absolutamente alimentada por el odio de la madre. Un odio que nace de una separación nada más, porque no hay ningún conflicto en el medio que haya derivado en esto. Nada más que la señora Donda cambió de estatus, se fue con un señor que es un abogado, un hombre de otro círculo, ya no es el hippie ya no es ella la hippie que era con Pablo Marchetti, y ahora no quiere que su hija se junte con Marchetti, ni con los hermanos. Y esto es, digamos, más o menos lo mismo que lo de la falsa denuncia, más o menos lo mismo que todo aquello que viene derivado del abuso de las causas nobles. ¿Dónde es una hija desaparecida? Está quitándole el derecho a la identidad a su hija. Fíjate qué locura. Que una hija de desaparecidos esté quitándole a su hija el derecho a tener contacto con su padre. Decime si no es retorcido. Pero esto se repite, se repite.
se repite todo el tiempo en un montón de víctimas de la dictadura que creen que están autorizados a ser victimarios. Y digo, esto pasa con las causas de género, con las causas de abuso sexual, con los divorcios. Digo, basta, loco, de usar causas nobles para cagar a la gente inocente. Y basta de escudarse en causas nobles para protegerte de que todo el mundo sepa que sos un hijo de puta. Porque lo de dónde es propio de un hijo de puta. Solo de un hijo de puta que separa a la hija del padre y que encima prohíbe a través de la justicia con jueces amigos que seguramente ella colaboró a poner con recurso de amparo para que no le publique la novela. Un asco. Y estas son las razones por las cuales hoy terminamos con Milei, muchachos. Esto de lo que la gente se cansó. De las dondas, de los abusos de las dondas. Alguien se tendrá que hacer cargo de eso, ¿no? Porque Donda sigue estando en la fila, sigue hablando en nombre del progresismo, sigue siendo funcionaria de Kicillof. Entonces digo, ¿quién la ampara? Y si la amparan, ¿son Donda? ¿Amparan lo que está haciendo Donda? Y da la impresión que sí. En fin, quería contar esto porque me parece muy doloroso lo que le está pasando a Pablo, que es un amigo, es un tipo talentosísimo y es un tipo intachable. Que fuma porro, sí, fuma porro. Que es desprolijo, sí, es desprolijo. Que es políticamente incorrecto, sí. Pero toda la vida fue así. Y es un padre extraordinario. Y los 2 hijos de su matrimonio anterior lo dicen todo el tiempo. Lo dicen todo el tiempo, afortunadamente. Porque si no, Pablo la estaría pasando realmente muy mal.